Buenas tardes, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve hace unos años. Nos pasaron un aviso de varón se ha quemado con un mechero en el pantalón. Para esto una ambulancia no esperaba. Esperaros que vienen curvas. Pues era un grupo de internos de un centro de salud mental que estaban de viaje y estaban en un hotel de aquí de la población. Pues nada, fuimos para allá y cuando llegamos nos acompañan a la habitación y decía, ya al salir del ascensor se notó tufillo a quemado, carne quemada. Cuando llegamos a la habitación había una señora con el paciente, se le identifica como la enfermera del centro, donde están internos. ¿Y el paciente que había pasado? Pues había pedido ir a fumar, los cuidadores le habían dicho que no, que la enfermera está repartiendo la medicación y luego iban a ir a desayunar y luego podría fumar. Pues nada, con el cabreo se encerró en la habitación y dice que no voy a fumar, a ver si hay un mono. Y se pegó fuego al pantalón. Uno de los compañeros notó el humo y fue a avisar a los cuidadores y nada, con la llave que tenían los cuidadores que les había cedido el hotel por si pasaba algo, ser clientes con circunstancias especiales, entraron en la habitación y se lo encontraron en llamas. Uno de los cuidadores, con muy buen criterio, cogió unas toallas, las metió en el grifo y se las echó por encima, acabando de apagar las llamas que quedaban. Avisaron a la enfermera y esta, con mucho cuidado, recortó la ropa que no estaba adherida a la piel del paciente y la retiró. Las piernas las tenía llenas de trozo de vaqueros, de pantalón vaquero. Presentaba quemaduras de tercero y segundo grado desde los pies hasta el muslo. Todos sabemos que las extremidades inferiores equivalen cada una al 9% del cuerpo, por lo tanto el paciente tenía quemado el 18% del cuerpo. Y si contamos los genitales, que también tenía una quemadura, el 1%, que equivale al 1%, pues son 9, 9, 18, 19% del cuerpo quemado. Procedí a coger compresas de 45 por 45, las abrí, las irrigué con suero. Hay que recordar que no hay que regar a los pacientes. Antiguamente tú ibas a hacer un secundario de un quemado y te daban una bolsa llena de suelo fisiológico para ir mojando al paciente por el camino, porque eso aliviaba el escozor y aliviaba el dolor. Pero eso tiene una contraindicación y las unidades de quemados han pedido que no se haga, porque es muy peligroso. Ten en cuenta que hemos roto la barrera que protege el cuerpo y que mantiene una de las barreras que tenemos para mantener nuestra temperatura, que es la piel. Y el paciente empieza a perder temperatura y puede entrar en hipotermia y tener un problema más grave del que tenemos, además de que empiezan a perder electrolitos, etcétera, etcétera, por las quemaduras y las reacciones que se producen en el cuerpo. Eso ya lo comentaremos en otro vídeo más adelante, para no hacer esto muy largo. Hay que humedecer, no empapar, no tienen que chorrar las compresas. Se humedecen, se colocan encima de las zonas afectadas y luego pues dejar encima compresas secas para mantenerlas y también hacer un poquito de barrera para la pérdida de temperatura. Se hace un vendaje con una venda de crepé, hice lo mismo en ambas extremidades. En los genitales le coloqué también una compresa humedecida y una compresa seca. Con un empapador le improvisé una especie de pañal para sujetárselo. Tomamos las constantes vitales, tenía de tensión 150-80, tenía una frecuencia respiratoria de 18, estaba un poco nerviosete, estaba bien. Tenía una frecuencia cardíaca de 130, normal con el susto y la ansiedad y el dolor. Tenía una glucemia de 120 y nada, con estos datos procedí a llamar al médico coordinador. Le comenté qué es lo que había y que queríamos pasar por el centro de salud para analgesia. Nos dice que sí. Le comentamos de ir a la FE y nos dice que valore primero el médico a ver si se puede tratar en la Ribera, que es el hospital de nuestra zona, o hay que ir a la unidad de quemados del hospital La Fe. Pues nada, procedimos a trasladar al centro de salud sin bajarlo de la ambulancia. Al cargar, cogí y le puse la manta térmica para mantener la temperatura del cuerpo del paciente y evitar la hipotermia. Coloqué el pulsosímetro para controlar su frecuencia cardíaca y su saturación de oxígeno.
además que también vemos la onda de atletismo, y me dirigí al centro de salud. Pues nada, vino la doctora que estaba de guardia, lo valoró, le comenté qué es lo que había, no quiso tocar el vendaje que le había hecho. La enfermera cogió acceso venoso y colocaron dolantina. No me acuerdo ahora la cantidad, ese detalle no me lo apunté. Me comenta que sí, que llame y diga de ir a la FE, que si me pone algún problema, me pone ya el teléfono. Pues nada, llamé al coordinador y le comenté que la doctora consideraba que sí que deberíamos de ir a la unidad de quemados, y nada, se hizo preaviso a la unidad de quemados y iniciamos el traslado al hospital AFE. Por el camino seguí controlando las constantes y el nivel de conciencia del paciente, hablándole, intentándole relajar, bastante colaborativo, estuvo colaborativo conmigo todo el tiempo, estuvimos hablando, intentándole hacer el viaje lo más ameno posible. Hay que tener en cuenta que para los pacientes, sobre todo los que tienen una situación especial, un traslado en ambulancia es muy estresante, es una situación fuera de su entorno con una persona que no conocen de nada, y eso crea un nivel de estrés bastante elevado. Y hay que intentar ponérselo fácil, tener mucha paciencia, te preguntarán lo mismo 40 veces, estarán nerviosos, pero hay que ser profesionales. Tener mucha paciencia. 40 veces me preguntó que a qué hospital íbamos, le dije al hospital que íbamos, si le iban a hacer daño, le dije que no, que le iban a dar medicación para que no le doliese, que lo iban a tratar muy bien, intentando calmarlo. Y nada, llegamos al hospital AFE, pasamos a la unidad de quemados, expliqué a enfermería y creo que era un residente de cirugía el que había. Les expliqué cuál era la situación, qué es lo que había pasado, cómo había visto las heridas, qué es lo que había hecho, la medicación que había puesto primaria y cómo había ido el traslado. Hice la transferencia y ahí acabó nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta que cualquier aviso, aunque parezca en principio una tontería, pues luego te puedes llevar una sorpresa. Y bueno, espero que os haya gustado. Como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas.